pues bueno, MedicV es una empresa dedicada a los servicios de salud y bienestar, que pues su principal fundamento es cuidarte a ti y a los colaboradores. Tenemos diferentes servicios. Pues bueno, en la parte de abajo les dejo la página para que ustedes puedan revisarla, para que la puedan analizar. Tenemos dos vertientes, una parte donde es para, pues bueno, para personas y la otra parte es, pues bueno, para empresas. Entonces, pues bueno, ¿qué servicios brindamos? Nosotros brindamos desde la elaboración de exámenes médicos de ingreso y periódicos, la consulta médica general y de especialidades. Tenemos venta de equipos médicos y expediente médico electrónico. Diseñamos también campañas de prevención en materia de salud y bienestar, llámese, por ejemplo, lo que es salud dental, visual, podología, el tema de nutrición, entre otras. Tenemos también lo que es terapia física y rehabilitación y masajes. Podemos diseñarte programas acorde a, pues bueno, al tema de ausentismo que tú tienes, cómo podemos hacer este cambio. Tenemos también asesoría psicológica laboral, ahora pues con las reseñas en tema de factores psicosociales, como ustedes saben, pues bueno, necesitamos en ocasiones de este apoyo. Y pues bueno, gestionamos la parte de tus KPIs en la cuestión de medicina laboral. También quiero comentarles que, pues bueno, MedicV, pues les deseaba, pues bueno, felices fiestas, me voy a adelantar un poco. Y pues bueno, como parte de esta dinámica que vamos a realizar, estamos muy contentos, es nuestra, pues, segunda sesión de pláticas. MedicV es una empresa joven que, pues bueno, está logrando grandes resultados y que, pues, lo que queremos es compartir conocimiento y sobre este conocimiento, pues bueno, estar dando capacitación de manera gratuita. Son muchos temas, van a venir, por ejemplo, temas de capacitación como lo que es toxicología laboral, vienen temas por lo que es la parte de campañas preventivas y vamos a tener más especialistas. Entonces, pues me gustaría, ya se pudo conectar el doc, así es que me gustaría que no nos dejen de seguir porque al finalizar esta sesión habrá sorpresas que me gustaría que ustedes puedan disfrutar y conocer nuestros servicios. Ahora sí, doc, pues te dejo, te cedo el micrófono. Entonces, la parte del trauma ocular, los objetivos de esta sesión rápida es describir la clasificación de trauma ocular, tratar de darles una embarradita de cómo es el manejo inicial del trauma ocular y los estudios de laboratorio y gabinete que pueden ser utilizados. El trauma ocular está originado por mecanismos contusos penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas. Podemos tener diferentes grados de daños, de leve a moderado, leve, moderado o grave, y pueden tener un compromiso de la función visual temporal o permanente. Que en cuanto a epidemiología es muy importante y creo que para ustedes es aún más importante porque ocupa el 3% del total de las consultas en los servicios de urgencias del país. Las principales causas son las agresiones físicas, los deportes, las actividades laborales industriales, agrícolas, la construcción y los accidentes de tránsito. Aparte de todo, los traumas son una cosa muy importante de invalidez parcial y a veces total de la productividad, de pérdida de productividad y tiempo laboral. Como aquí en esta diapositiva tenemos que es muy importante porque del 21% de todos los traumas oculares son accidentes laborales. Aquí nosotros en México, digamos que está como digamos, peleado, la primera parte el primer lugar de traumas oculares entre los accidentes, perdóneme, los asaltos y los accidentes laborales, pero aún así es una estadística muy, muy, muy grande. Entonces es muy importante que todos sepamos cómo tratar de inicio un trauma ocular y sobre todo ustedes que están en directo contacto con los trabajadores, pues es aún más importante. Otra cosa súper importante es que el 83% de todos los ojos que tienen trauma, son masculinos y están en una edad Perdón, doc, reproductiva. El 83% de todos los ojos traumatizados, eso quiere decir porque puede ser uno o los dos ojos, pero el 83% son hombres y tienen una edad productiva de 20 a 40 años. El 22% son accidentes laborales y se pelean con los asaltos aquí en México. En general, un porcentaje, casi la mitad, son lesiones menores, lesiones mayores. Por lesiones menores, nosotros entendemos que son
lesiones de la superficie ocular o lesiones periculares o palpebrales. Las lesiones mayores, nosotros hablamos acerca de heridas penetrantes del ojo, úlceras, córneas, laceraciones corneales, las causticaciones, los ifemas traumáticos y cuerpos extraños intraoculares. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas para que no, si no lo entienden qué es de cada una, ahorita vemos. Para clasificarlo, tenemos así a grandes rasgos dos grupos. Si es un trauma, una contusión cerrada, o un trauma, una contusión abierta. Cerrada, pues es solamente que las membranas que conforman el ojo están íntegras. Pueden ser, pueden tener de todas formas, digamos, puede ser una lesión cerrada, pero que tenga un daño muy grave, o puede al revés también ser una contusión abierta. Cuando son abiertas, entonces ya todas las membranas que recubren el ojo están penetradas. Aquí tenemos que es mucho más común en el limbo corneoescleral, corneoescleral o donde se insertan los músculos extraoculares. Esto es porque la esclera en esas zonas es mucho más delgada. Entonces, aquí para nosotros como oftalmólogos tenemos esta clasificación, que es la clasificación del BETS, y el BETS nos dice acerca de esto que les estaba diciendo. Una herida puede ser cerrada o puede ser abierta. Si tenemos una herida abierta, podemos hablar de una laceración o una ruptura. De la laceración, digamos que podemos tener con cuerpo extraño intraocular, con una herida penetrante o una herida perforante. Esto digo, a lo mejor ustedes saben más de esto, pero una herida penetrante solamente hablamos cuando hay una herida de entrada, y perforante es cuando hay una herida de entrada y de salida. Y en contraste con las heridas el trauma ocular cerrado, cuando no hay no se penetró la pared del ojo, podemos hablar nada más de una contusión, solamente que tenga un golpe, o una laceración lamelar. La diferencia, digamos, de una laceración lamelar a una herida de espesor total es que es precisamente la lamelar, es una lamela, una pequeña parte de la pared del ojo. No, para los objetivos, para cuando vamos a evaluar un paciente, pues primero que nada tenemos que conocer el mecanismo del trauma. Digamos, primero la naturaleza, eso que si fue penetrante o si fue contuso. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que estaba haciendo, digamos, no sé, utilizando materiales o objetos digamos, que tengan una velocidad muy alta. Por ejemplo, si está utilizando un rotomartillo, si está utilizando una pistola de clavos, sabemos que no va a ser el mismo trauma que a lo mejor un paciente que estaba en la calle y recibió digamos, un golpe, por ejemplo, con un puño cerrado. Nosotros, la naturaleza de los elementos injuriantes también, eso es muy importante para nosotros en el ojo, porque hay materiales que pueden ser inertes y materiales que no. Los materiales inertes son, por ejemplo, los plásticos y el cristal. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que estaba arreglando ventanas o, digamos, a lo mejor un choque automovilístico, pero vemos que él traía un pedazo de el parabrisas o incluso un pedazo de sus lentes y entra al ojo, es, digamos, un poquito más sencillo que si fuera un paciente que, por ejemplo, estaba en el trabajo y estaba trabajando con hierro. El hierro no es inerte, el hierro causa óxido adentro del ojo, es un problema que se le conoce como siderosis. Entonces, definitivamente, conocer la naturaleza del material también es importante. También es importante saber si tenía problemas previos, por ejemplo, pacientes que ya están operados, aunque sea una contusión relativa, que nosotros pensemos que es un poco leve. Las heridas que tenemos nosotros en los ojos nunca cierran al 100, no hay una cicatrización completa. Por lo tanto, pacientes que sean operados, aunque sea un trauma relativamente leve, nos tiene que preocupar porque las heridas de la cirugía se pueden abrir. Para nosotros es súper importante también establecer una agudeza visual basal. De hecho, un poquito más adelante a lo mejor hablamos de que el factor pronóstico más importante para saber cómo le va a ir un paciente que de trauma ocular es la agudeza visual. Si un paciente tiene buena agudeza visual, le va a ir bien. Si un paciente tiene muy mala agudeza visual, pues le va a ir mal. Ahora, igual, nosotros vamos por partes, siempre empezamos con la anamnesis, luego el examen físico. De la anamnesis ya platicamos de qué es lo que le tenemos que preguntar, qué estaba haciendo, con qué estaba haciendo, dónde estaba, y el examen físico. El examen físico, pues empezamos con una inspección general, agudeza visual, que como les comentaba es lo más importante. Tenemos que ver los movimientos oculares, los reflejos pupilares, y vamos a la parte de adelante y de atrás del ojo.
En el examen externo, pues es muy importante que veamos los párpados. A veces, digo, nosotros como oftalmólogos, a veces hasta se nos olvida ver los párpados, a menos que sean heridas muy exageradas, que ahorita vamos a ver ejemplos, pero es muy importante los párpados. También, otra cosa que también a veces tenemos miedo o no lo hacemos o se nos olvida, es hacer una palpación. Entonces, cuando hay heridas, o perdónenme, cuando hay traumas contusos con objetos que son mayores que, digamos, el diámetro del ojo, pues toda la energía del trauma se va dirigida hacia los tejidos circundantes al ojo, entonces podemos tener fracturas. Entonces, a veces es muy indicativo de fractura el tener cierto dolor a la palpación o incluso podemos notar nosotros crepitaciones. Eso quiere decir que los huesitos, cuando los estamos tomando, pues truenen porque están rotos. Y ya por último, podemos tener lo que se le conoce como enfisema subcutáneo. Recordemos que todos los senos paranasales están alrededor del ojo. Tenemos los senos orbitarios y senoidales. Entonces, y sobre todo la fractura más común que tenemos es la del piso, la fractura del piso de la órbita. Entonces, el seno maxilar se comunica directamente, cuando se rompe el peso de la órbita, el seno maxilar se comunica directamente con la órbita y todo el aire que está en el seno maxilar pasa hacia los tejidos periorbitarios y al momento de tocar, nosotros tenemos esa sensación de enfisema subcutáneo, que se siente como las burbujitas de los empaques cuando envuelven las cosas que llegan en la paquetería. Cuando uno truena las burbujitas, así se siente, pero en la piel. Entonces, la palpación es una parte muy importante que a veces se nos olvida. Evaluar la motilidad ocular también es muy importante. Si nosotros no evaluamos la función de los músculos, se nos pueden ir muchas cosas. Ya dijimos, por ejemplo, en fracturas, que ahorita vamos a ver ejemplos, pero también aparte sí se puede llevar el mero músculo, el golpe. Ahora, lo que ya dijimos, que la agudeza visual es muy importante también que sea la corrección cada ojo por separado. A veces se nos olvida que son dos ojos y, por ejemplo, puede tener trauma en un solo ojo. Si tomamos la agudeza visual, entonces con los dos ojos no nos vamos a dar cuenta pues, cuál es el que está viendo mal. La idea de esto, o sea, todos, no sé si ustedes, pero yo creo que también en todos los consultorios tienen cartillas de Snellen. Entonces realmente solamente es pedirle, a veces no necesitamos gran cosa, le piden que se tape con la mano un ojo al paciente, que la letra que les alcanza a ver, digamos, no es tan importante en este momento que sea a 6 metros, que la iluminación, pero que nos demos una buena idea de cuánto está viendo para poder comparar después. Y que se tape un ojo y luego el otro. Si el paciente no alcanza ni siquiera a ver la letra grandota que está en la cartilla de Snellen, entonces le podemos hacer una prueba para el paciente a ver si siquiera percibe luz. Eso quiere decir, le tapamos un ojo, le ponemos una lamparita fuerte. Eso me avisa cuando vea la luz. Si percibe luz, eso ya es una muy buena indicación de que al menos ese ojo tiene salvación. Si no percibe luz, pues las posibilidades de que ese ojo vuelva a ver son muy pocas. Otra cosa también que se nos estaba yendo, es que digo, perdón, luego se nos puede ir, es la respuesta de la pupila. Entonces, los pacientes, cuando hay reflejo, no sé, bueno, los reflejos fotomotores son muy importantes. A veces tenemos un defecto pupilar aferente. El defecto pupilar aferente se refiere a que en un momento, si uno le pone la luz a un ojo, la respuesta normal del ojo contralateral es la miosis. Sin embargo, cuando hay una diferencia entre la cantidad de luz que entra a un ojo a la cantidad de luz que entra al otro ojo, en lugar de haber miosis, hay una midriasis paradójica cuando ponemos la luz en este ojo. Entonces ponemos la luz, por ejemplo, en el ojo derecho y al observar el izquierdo sin ponerle luz, en lugar de ver la miosis, vemos una midriasis. Esto es muy importante y otra vez nos da una muy buena idea de que, por ejemplo, el ojo que tiene ese defecto pupilar aferente tiene una mala agudeza visual. Nosotros para hablar acerca de qué tan urgente tenemos que ver, como para hacer un triage, tenemos esta otra clasificación. Nosotros lo hablamos en cerrado, abierto. De cerrado y abierto van de la A a la D. Ah, perdóneme, y el abierto tiene una E, que es mixto. Y hablando del grado, pues hablamos de la agudeza visual. Quizá para ustedes lo único que tengan que recordar es si es trauma abierto o cerrado.
si es una contusión, si es cerrado, si es penetrante o perforante, como ya dijimos. Nosotros después en esta clasificación hablamos de que si hay pupila, si decimos que es pupila positiva, pues hay un defecto pupilar referente, si es negativa es que no lo hay, y hablando de las zonas, esto creo que también es muy, muy, muy importante porque así nos podemos comunicar muy efectivamente. Eso quiere decir, si nosotros decimos que yo tengo en zona uno, hablamos de que son solamente las capas más superficiales, la conjuntiva, la córnea y la esclera. Si es en zona 2, hablamos de la cara posterior de la córnea a la cápsula posterior del cristalino, y la zona 3 ya es algo más complicado porque es por detrás de la cápsula posterior del cristalino y hasta la retina. El globo abierto, perdón, esto es en el globo cerrado, y hablando de globo abierto en zona uno, habla acerca de que solamente es la córnea. Si es zona 2 en globo abierto, es de la esclera hasta 5 milímetros por detrás de la esclera. Y zona 3 es completamente 5 milímetros por detrás de la esclera. Para nosotros es muy importante también esto porque si ustedes me dicen que es un traumo ocular abierto en zona uno, pues sabemos que solamente es la córnea y digamos la puede cerrar a lo mejor un médico no tan adepto en otras cosas, un corneólogo puede ser o un segmentólogo, pero si ya es en zona 3 a fuerzas tiene que entrar a quirófano, tiene que ser por un retinólogo y se tienen que hacer varias cosas. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Hablando otra vez, vamos a empezar uno por uno de estos, el trauma ocular cerrado. Como ya dijimos, es cuando no tiene una herida que comprometa el espesor total. Puede ser, por ejemplo, una contusión periocular. Usualmente están originadas por un objeto que contunde el globo ocular y puede tener una diversa grado de afectación. Nosotros esto tenemos que sospecharlo pues, cuando veamos el antecedente, cuando veamos el ojo hinchado, hematomas en la región periocular. Por ejemplo, estos pacientes que tenemos en la parte superior izquierda, tenemos un paciente que tiene solamente un hematoma periocular superior, restos hemáticos, pero por ejemplo nosotros ahí vemos, digo, no estamos explorando dinámicamente ahorita la pupila, pero vemos una pupila de aproximadamente 2 a 3 milímetros, la conjuntiva no se ve hiperémica, se ve clara, la esclera no se ve roja. Entonces, el de la esquina superior izquierda, pudiéramos hablar que es un trauma contuso que solamente tuvo afectación de los tejidos perioculares. En la inferior izquierda tenemos otro trauma que a lo mejor lo vemos un poquito peor en el sentido de que si ustedes se fijan tiene un hematoma periorbitario, pero también los huesos de la nariz se ven comprometidos, se ve la nariz, el tabique nasal desviado. Aún así, nosotros tenemos las pupilas que, si ustedes se fijan en el izquierdo, está ligeramente más midriática que en el derecho. Y ya por último tenemos la foto más grande. Este es un paciente que tiene una herida periorbitaria, perdóname, una contusión perorbitaria muy importante, tiene un hematoma periorbitario bastante, bastante severo. La conjuntiva, no sé, que es, digamos, el tejido mucoso que recubre el ojo, no se ve con los otros dos casos que se ven blancos, en este caso se ve rojo e inflamado. A eso nosotros le decimos quemosis, es una quemosis muy importante y no sé si alcanzan a ver, con mi mouse voy a tratar de señalarlo, pero en esta parte de aquí abajo se ve algo negrito, esto es un ifema, es un nivel de sangre. Entonces, digamos, es un trauma cerrado, pero con una afección muy grave. La confirmación diagnóstica, pues prácticamente solamente es explorar, tenemos que tomar la huesa visual y ver el polo anterior y el fondo de ojo con bajo dilatación. A veces estos traumas que solamente son contusiones, solamente requieren manejo sintomático, si tienen dolor y algo para desinflamar, entonces les podemos dejar algo de AINES. Y el seguimiento, pues no es necesario que los veamos tan seguido, podemos verlos en 72 horas a ver cómo se comportan. También recordar que analgésico tipo AINES puede ser sistémico, pero también puede ser tópico en el ojo. Existen AINES tópicos. Tenemos ketorolaco, por ejemplo, en gotas, y les ayuda mucho para el dolor y para desinflamar. Otro tipo de trauma, bueno, es lo que hablamos de las fracturas orbitarias. Las fracturas orbitarias son de los huesos que conforman la órbita y puede tener afecciones hasta de los tejidos, de los contenidos intraconales y las estructuras vecinas. Pueden causar un diverso grado de compromiso visual, porque como dijimos, las estructuras intraconales son muy importantes. Ahí está prácticamente, pues, el nervio óptico, ciertas ramas del trigémino, ciertas ramas del tercero, del sexto, por eso son muy importantes.
como frecuencia, lo que dijimos, digamos, las fracturas de piso son las más frecuentes. Después vienen las fracturas de la pared media, eso quiere decir las fracturas de los huesos nasoorbitarias, y luego las fracturas del trípode orbitario, que digamos son las de la pared lateral. Y hasta el final, gracias a Dios, las fracturas del techo orbitario. Entonces, son, digamos, más frecuentes las fracturas del piso de la órbita porque el huesito, ahorita, bueno, aquí tenemos una, bueno, vamos a regresar tantito a esta porque quiero comentarles algo rápido, pero el piso de la órbita es muy delgadito, a pesar de que en la parte más delgada de la órbita es lo que se le conoce como la lámina papirácea del etmoides, que es la pared medial, es más común que se fracture el piso porque la lámina papirácea del etmoides está en contacto directo con las celdillas etmoidales y esas celdillas le dan, a pesar de que es muy delgadita la lámina, le da mucho soporte. Entonces no es tan común que se rompan como la parte inferior. Después, como dijimos, las fracturas vienen las inferiores, mediales, luego las laterales que se refiere, a eso se refiere el trípode orbitario, es como todo el hueso, digamos, donde se une el cigomático con el frontal, ahí es donde ese es el trípode. Y estas fracturas son un poquito más comunes que las del techo, más que nada porque están muy expuestas. Entonces, ya por último, las fracturas del techo son mucho menos comunes. Esto es porque pues, realmente el techo está muy cubierto por el reborde orbitario del frontal. Realmente, este es un hueso muy, muy, muy duro. Entonces, afortunadamente es poco común que en traumatismos directos del ojo se rompa el techo de la órbita y les digo, eso es algo que, gracias a Dios no se rompe tan comúnmente porque arriba del techo de la órbita pues está el cerebro. Como sospecha, cuando tenemos que sospechar de fracturas, pues cuando hay limitaciones a los movimientos oculares, cuando el paciente ve doble, cuando vemos una posición anómala del globo ocular, eso quiere decir enoftalmos quiere decir que el ojo está metido, o exoftalmos, eso quiere decir que el ojo está hacia afuera. Cuando hay asimetría facial, dolor en las áreas de dolor o áreas de hiper o hipoanestesia infraorbitaria o de la porción dental inferior, de cuando hay deformidades óseas en el reborde orbitario y lo que ya les comenté del enfisema orbitario. Y la confirmación, pues es clínica, pero más por imágenes. Rapidísimo, entonces, sí, cierto. Hacer un poquito de énfasis en esto de la hipoanestesia infraorbitaria. Ciertas ramas del trigémino y del facial pasan por esta parte. Entonces, cuando se fractura el piso de la órbita, puede llevarse estas ramas y podemos tener anestesias. ¿Qué más es importante? Bueno, también esto de la simetría facial. Recordemos que el macetero se inserta en el cigomático. Entonces, a veces cuando hay una fractura de la porción lateral de la órbita y se lleva el cigomático, también es difícil que los pacientes cierren la boca. Entonces, hay mucha asimetría facial. Aquí tenemos una tomografía computarizada en cortes coronales, en la cual en el ojo derecho, no sé si alcancen a ver, pero se ve una pérdida de la continuidad de la pared inferior de la órbita. Entonces, esta es una fractura del piso de la órbita derecha. Como les comentaba, no sé si alcancen a ver, pero digamos, si ustedes ven la porción medial de la órbita, que es la lámina papirácea de etmoides, es muy delgadita, pero no es tan común que se rompa como esta por las celdillas etmoidales. Estas celdillas, como les digo, le dan mucho soporte y es más común que se rompa la inferior. Aquí tenemos otro paciente en el cual tenemos, no, de hecho creo que es el mismo paciente. Se ve la fractura orbitaria inferior del piso de la órbita, los senos paranasales, el seno maxilar, se ve completamente lleno de sangre y este paciente tuvo incluso una fractura de la pared lateral de la órbita. Esta ya no está en el trípode, es un poquito más arriba, pero es justo por debajo del reborde orbitario. Aquí tenemos un paciente que tiene un desplazamiento del globo hacia adentro. Es un paciente que tiene una fractura y desafortunadamente pues a veces pueden quedarse los músculos atrapados y eso puede causar estrabismo, la desviación de los ojitos.
El tratamiento para estos, pues lo más importante en el inicio es tratar de calmar el dolor del paciente y desinflamarlo con AINES. Eh, si en dado caso que sea una inflamación muy severa, incluso pueden ustedes iniciar esteroides en el momento, pero lo más importante es calmar la inflamación, porque si el paciente se inflama, después operarlo es muy complicado. Y después, pues definitivamente tenemos que pensar en cirugía. De las complicaciones, pues son inflamatorias o infecciosas. Las inflamatorias, como les comento, son las fibrosis de los músculos extraoculares, lo que más nos preocupa. Las infecciosas pueden ir desde una celulitis orbitaria hasta una trombosis del seno cavernoso, que es algo fatal, y meningoencefalitis. Digamos que ya a futuro también pueden hacer fístulas arteriovenosas. Entonces, definitivamente las fracturas orbitarias son muy importantes. Es muy importante que las atendamos y que sepamos tratarlas. O en otro tipo de lesiones pueden ser las lesiones del párpado, pueden ser simples o complejas. Si son simples, solamente se refiere a que involucran solamente, bueno, no involucran los márgenes del párpado. Y las complejas es cuando involucran los márgenes del párpado, la vía lagrimal o incluso el globo ocular. Entonces, el borde del párpado, digo, se oye muy tonto, pero es una estructura muy importante, es la que le da sostén al ojo, es la que permite que la lágrima no digamos, saliendo de la superficie del ojo. Entonces, cuando hay involucro de este borde, es un problemón. Y si se lleva la vía lagrimal también. Cuando hay que sospecharlas, pues cuando vemos la herida. Si ustedes se fijan en la foto superior derecha, no, perdón, foto superior izquierda, tenemos una laceración palpebral de espesor total que involucra el borde del párpado. Sin embargo, está en el tercio, digamos, justo en donde se une el tercio medio con el tercio interno del párpado. Esta laceración sí involucró el párpado, pero no se llevó la vía lagrimal, que este es un poquito más fácil de solucionar que las otras dos. Si ustedes se fijan en la parte, bueno, en la foto inferior izquierda, tenemos casi una abulsión completa del párpado. Entonces, toda la piel del párpado y el tarso se abulsionaron, se separaron. El problema es que si ustedes notan también, se llevó el conducto lagrimal inferior. Entonces, este es mucho más difícil de solucionar. Por último, la foto que tenemos hacia la derecha es solamente una laceración palpebral que llega, digamos, pasó completamente a través del conducto lacrimal superior. Aquí pareciera que sí está involucrado, pero afortunadamente como tal no se llevó el borde del párpado. Esta la desventaja que tiene, pues obviamente es que se va la vía lagrimal y es más que difícil es un poquito difícil de solucionar, pero afortunadamente no involucró el borde. El tratamiento de inicio, pues hay que limpiar la vida, hay que remover cualquier partícula que tenga ahí. Si se puede suturar en el momento, también es importante. Idealmente tiene que ser con material no absorbible, porque todos los materiales absorbibles que tengamos pueden llegar a causar mucha inflamación y fibrosis del borde del párpado. Entonces, de preferencia, materiales no absorbibles y después quitar suturas. Después, pues bueno, cuando son reparaciones que fueron inadecuadas, tanto porque tengan a lo mejor una mala técnica o por mal material, pues es que pueden tener escotaduras marginales. Eso quiere decir que el borde del párpado se puede ver indentado y la lágrima puede estar, bueno, el paciente puede tener mucho lagrimeo. Si no se solucionó en el momento, no se reparó en el momento de la lesión de la vía lagrimal, puede tener pérdida de la continuidad. Y si no se reparan bien, pues pueden también tener tosis, lagoftalmos, ectropión, entropión. Vamos a pasar rapidísimo a otro tema. Vamos a hablar acerca de las causticaciones. Las causticaciones son situaciones de extrema urgencia y ocurren hasta en un 10% de los traumas oculares, entonces no es algo que podamos dejar de lado. El 80%, ya dijimos que el 80% de estos pacientes siempre van a ser hombres y el 25% son bilaterales. Entonces, afortunadamente no todos son de los dos ojos. Usualmente las causticaciones pueden darse por sustancias que son alcalinas o ácidas y pueden tener efectos devastadores y dramáticos en la superficie ocular. Hay dos, digamos, pueden ser por álcalis o por ácidos. Se oye medio raro, a lo mejor como no tiene tanta lógica, pero las causticaciones que son por álcalis tienen peor pronóstico. Las causticaciones por álcalis lo que hacen es aumentar el pH de la lágrima y esto produce una saponificación de los componentes grasos de la membrana celular y eso hace que el mismo agente cáustico
entre al ojo como tal, en contraste con las que son por ácidos, porque el ácido no, digamos, no saponifica las paredes celulares, sino lo que hace es que produce un efecto exotérmico, eso aumenta la temperatura y eso hace que se carbonice el epitelio corneal y conjuntival. Y esta misma carbonización hace que se coagulen las proteínas y esta coagulación de las proteínas forma un efecto de barrera. Entonces no penetran los ácidos hacia las estructuras internas del ojo. Por lo tanto, pues tienen mejor pronóstico. Los tipos de agentes que provocan pues, usualmente son, hablando de los ácidos, pues dependiendo de dónde esté, digamos, dónde estaba el paciente. Si, por ejemplo, estaba en casa, pues a lo mejor son ácidos, ácido acético, que es algo que sí pueden tener en casa. Pero si fue en el trabajo, pues a lo mejor sospechar de otras cosas más fuertes, como por ejemplo ácido sulfúrico, sulfuroso. Ustedes saben más de eso, lo que trabajen en las empresas. Y, por ejemplo, el más común por mucho aquí en México son las cauticaciones por bases, o sea, por álcalis, y la más común es el hidróxido de calcio, eso quiere decir el cal, el yeso, el cemento. Este es súper común, ¿cómo se llaman esto? Los albañiles cuando están trabajando no utilizan lentes de protección y les cae cal al ojo. Entonces, si es poca cal y se tratan luego, les va bien, pero si no, no. Y hay otros agentes, como muchos detergentes, adhesivos, desinfectantes y aerosoles. También, ¿cómo se llama esta? La sosa es algo relativamente común a veces todavía en las casas y puede causar causticaciones severas por álcali. Antes de examinar, pues bueno, en teoría, si nosotros tenemos acceso a tiritas de pH, hay que medir el pH, esto para tener una idea de con qué fue la lesión del paciente. Si no podemos medir el pH, pues lo más importante, lavar abundantemente y de manera urgente con agua en el lugar del accidente. Y si tuviéramos acceso a solución fisiológica sería lo mejor. Realmente, si ustedes me preguntan, lo más importante definitivamente es lavar con lo que tengan disponible. A veces se oye chistoso, pero con el refresco, con la coca, con lo que tengan al lado hay que lavarle al paciente. Idealmente, por ejemplo, a veces se habla de que si fuera una base, a lo mejor un líquido que sea ligeramente ácido pudiera ayudar más, pero no nos vamos a poner a pensar de, ay, ¿qué fue? ¿Con qué fue? Ay, bueno, ¿con qué conseguir esto? Lo más importante es la solución fisiológica porque tiene un pH muy cercano al fisiológico, bueno, igual al fisiológico, y definitivamente sería lo mejor si lo tenemos en el momento. Hay que sospecharlo pues, cuando tengamos este tipo de lesiones, cuando haya lesiones epiteliales, corneales, cuando haya hiperemia, equimosis. Y la confirmación diagnóstica, pues solamente hacerle el examen y si pudiéramos medir el pH, pues con eso lo confirmamos. Hay, digamos, una clasificación que nosotros le decimos la clasificación de Roper Hall, esto es para las lesiones químicas, y van del grado 1 al 4, y habla acerca, por ejemplo, de qué tan dañado está. El 1 es el que solamente tiene lesión epitelial, solamente está lesionada la superficie del ojo. El grado 2 es cuando hay una opalescencia corneal, cuando la córnea ya está opaquita, pero podemos ver todavía detalles del iris. El grado 3 es cuando se perdió todo el epitelio, no, y vemos, la córnea está opaca y no vemos detalles del iris, o los vemos muy borrosos, perdónenme. Y el grado 4 es cuando ya está completamente opaca y ya no vemos detalles del iris, ni la pupila. El tratamiento, pues ya dijimos, bueno, también esto es importante. Si ustedes tienen acceso a algún anestésico, también se le tiene que colocar en el momento, pero si no tenemos anestésico, otra vez, con lo que tengamos. El común en Estados Unidos y hasta cierto punto aquí en México ya está más disponible, pero la proparacaína. En dado caso, la lidocaína, perdóname, la tetracaína podemos utilizar, que es el más común, el nombre comercial es el Ponti, y si no, pues pueden hacer una dilación de un poquito de lidocaína, 1 en 10, 1 mililitro de lidocaína al 2%, eso lo llevan con una jeringa de 10, cargan uno y lo demás lo llenan con solución fisiológica, lo que tengan, y eso nos puede ayudar un poquito como anestésico. Es muy importante la irrigación generosa, tiene que ser adecuada, digamos mucha y a presión de preferencia. Y el proceso tiene que hacerse durante 10 a 20 minutos. Es muy importante que limpiemos también los fondos de saco, porque a veces estos materiales se quedan metidos en el fondo del saco, sí, en la parte inferior y superior de la conjuntiva. Entonces, si tenemos acceso a hisopos, podemos incluso tomar un hisopo y estar como raspando los fondos de saco. Lo más común, como yo les decía, por ejemplo, las
bases, la sosa y el hidróxido de calcio, que es la cal, son polvos y esos polvos se pueden quedar en el fondo de saco. Entonces, a veces con la irrigación no salen. Es muy importante que entonces estemos irrigando con lo que tengamos, pero tiene que ser abundante a presión. Y esta es una foto de, por ejemplo, ejemplos de causticaciones. Ahorita voy a pasarles varias. Miren, vamos a empezar con esta de acá. En la foto número uno, lo que vemos, pues todavía es una opacidad corneal generalizada, pero no vemos en detalles de el iris. Si somos muy estrictos, pudiera ser, por ejemplo, una clasificación de Roper Hall 4, pero si ustedes se fijan, en la periferia de la conjuntiva se ve roja, se ve hiperémica. Eso nos da, digamos, mejor pronóstico que una que se vea blanca. Cuando nosotros vemos la conjuntiva completamente blanca, sabemos que esa conjuntiva, digo, esos vasos conjuntivales y los vasos perilímbicos ya se obliteraron y eso es muy malo. La isquemia limbal es lo que a futuro nos va a causar muchos problemas. Entonces, si ustedes me preguntan, por ejemplo, el número uno lo veo feo porque la córnea se ve muy fea, pero todavía tiene vasos conjuntivales. Tiene más o menos un pronóstico mejor. El número dos, todavía si se fijan, también se ve la córnea opaca, pero alcanzamos a ver detallitos del iris. En el número 3 tenemos también una opacidad inferior, pero también tenemos detalles de la pupila. Y en el 4, a pesar de que vemos la córnea más clara, las los vasitos conjuntivales se ven peor, se ven la conjuntiva y el limbo blancos. Entonces, si ustedes me preguntan, a lo mejor, por ejemplo, el uno o el 2 se ven muy aparatosos, pero el 4, a pesar de que vemos detalles de la córnea, no lo vemos tan mal, pero el que tiene peor pronóstico es el 4, porque se llevó todos los vasitos perilímbicos. Por ejemplo, es un paciente que ya se ve muy hiperémica la conjuntiva, se ve quemótica, la córnea completamente opaca. Y bueno, estas son los ejemplos de las causticaciones. Para terminar, ya falta menos diapositiva, vamos a hablar del globo ocular abierto. Es una herida que rompió las paredes del ojo. Puede ser, por ejemplo, una laceración conjuntival y usualmente las laceraciones conjuntivales, si son menores a 10 milímetros, no hacemos cirugía. Si son mayores a 10 milímetros, pues definitivamente tenemos que meterlo a quirófano y cerrarlo. Entonces, por ejemplo, esta es una laceración conjuntival. Vemos la conjuntiva hiperémica con lo que le decimos una hemorragia subconjuntival y la laceración que tenemos. Esta laceración, por ejemplo, si la medimos, el limbo, o sea, la córnea, perdónenme, mide más o menos 11 milímetros. Entonces, si esto, aquí vemos la córnea y mide, pues no sé, un tercio de lo que mide la córnea, entonces es menor a 10 milímetros, por lo tanto, esta a lo mejor no la vamos a meter a cirugía. Aquí otra consideración importante son los cuerpos extraños intraoculares. Los cuerpos extraños intraoculares ocupan de un 10 a un 20, perdón, de un 15 a un 25% de todos los traumas abiertos. Y cuando hay trauma abierto con cuerpo extraño intraocular, aumenta por mucho el riesgo de endoftalmitis. Endoftalmitis es una infección adentro del ojo. Entonces, esto es una situación urgente. Sospecha, pues cuando hay un accidente por cuerpos extraños, eso quiere decir cuando es un paciente que estaba otra vez utilizando algún tipo de material o algún tipo de instrumento que ocupe velocidades altas. Ajá. ¿Cómo lo confirmamos? Pues puede ser una radiografía, tomografía, ultrasonografía también se puede, digamos, el ultrasonido ocular es muy importante en el diagnóstico de estas enfermedades, pero es más importante cuando no son metálicos. Primero porque, pues, no digamos, si es metálico, a lo mejor no le podemos hacer una resonancia, por decir algo, pero aparte de todo, digamos, cuando no son metálicos son usualmente más pequeños. Si nosotros hacemos el ultrasonido, sabemos que tenemos que tocar la superficie del ojo y podemos terminar de abrir el ojo. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos esta imagen cortesía del doctor Rojas, en el cual vemos un cuerpo extraño intraocular en la órbita del ojo derecho y sabemos que es metálico porque nos da estos artefactos que son como estas estrellas. Entonces, este es una urgencia y hay que meterlo a operar. Aquí tenemos un ultrasonido modo AB de ese mismo ojo en el cual vemos los ecos de alta reflectividad y vemos esta imagen hiperrefléctica.
intraocular. En el tratamiento de inicio, pues tiene que ser la profilaxis contra la endoftalmitis y pues a veces podemos tratar tenemos que operar, más bien dicho, y tenemos que tratar de operar para sacar el cuerpo extraño, pero no nada más es sacar el cuerpo extraño, porque a veces son cuerpos extraños muy grandes, sacar el cuerpo extraño, pero tratar de minimizar el trauma quirúrgico. A veces al sacar el cuerpo extraño podemos echarnos el ojo y sale peor. Ya por último hablamos de la ruptura ocular y esta, bueno, es usualmente consecuencia de un gran trauma ocular contundente. Esto produce un aumento de la presión, intraocular de forma súbita y hay una ruptura en los sitios de menor resistencia. Como ya les comentaba, los sitios de menor resistencia son alrededor del limbo, en la parte de atrás es alrededor del nervio óptico y al nivel de la inserción de los músculos rectos, de los músculos extraoculares y en la córnea. Aquí, digamos, las rupturas oculares o los estallamientos oculares los tenemos que sospechar cuando hay un antecedente de trauma ocular intenso y dolor muy intenso, visión borrosa aguda o pérdida de la visión. Digamos, usualmente los estallamientos oculares son menos comunes, pero los tenemos que sospechar sobre todo bueno, esa es una foto, pero tenemos que sospecharlo sobre todo cuando tenemos traumas contusos de muy alta velocidad y sobre todo con objetos contundentes, pero cuyo tamaño es menor que el reborde orbitario. Comúnmente, digamos, hablamos nosotros de los estallamientos oculares, otra vez, lesiones de alta velocidad, eso quiere decir, por ejemplo, proyectiles de gocha. La bala de gocha es una bala pues relativamente pequeña, sin embargo lleva una velocidad muy grande. Entonces toda la energía que lleva esa bala se impacta completamente en el ojo. En contraste, por ejemplo, con no sé, una lesión con un balón de fútbol, por decir algo. El balón de fútbol es más grande que el reborde orbitario, entonces toda la energía de ese golpe se lo llevan los tejidos de alrededor del ojo, los tejidos periorbitarios. Entonces, comúnmente, por ejemplo, los estallamientos son de este tipo de lesiones, este tipo de proyectiles. Por ejemplo, hablando de contusiones de otros proyectiles un poquito más pequeños que los rebordes orbitarios, son, por ejemplo, las bolas de golf. Las pelotas de golf, pues también son proyectiles que son más pequeños que el reborde orbitario, pero usualmente la velocidad de estos proyectiles no es tan alta como la de las balas de gocha. Esta es una foto clínica de un paciente, del ojo derecho de un paciente, en el cual vemos una ruptura ocular total. Cuando ustedes vean algo negrito que sale del ojo, asegúrense, ténganlo por seguro que eso es la úvea. Por la úvea nosotros hablamos digamos, la capa media del ojo y eso quiere decir que el ojo está ya estallado. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, una herida ocular, digamos, de espesor total. Dijimos nosotros en zona 1 o 2 porque está perilímbica. Y aquí es, digamos, al lado digamos, en medio arriba, tenemos como se cerró y quedó con discoria. Eso quiere decir la pupila se alcanzó como a jalar hacia ese lado y quedó irregular. Eso es discoria. Y en la parte de abajo a la izquierda tenemos una herida de espesor total que involucró de zona 1 casi hasta zona 3. Recordando, zona 1 pues es la córnea, se llevó toda la córnea, pasó a la región perilímbica y llegó hasta más allá de 5 milímetros del limbo. El limbo es la parte, digamos aquí, el límite de la córnea y la esclera. Si son 5 milímetros antes, esto es zona 2 y por atrás de 5 milímetros es zona 3. Y creo que ahora sí, ya son todas las diapositivas. Quería platicarles un poquito algo de diabetes, pero creo que ya no nos da tiempo porque tenemos nada más media hora para preguntas. No sé si haya alguna pregunta de este tema. No, adelante, Doc. Si quieres compartir un poquito de lo que es de tema también de glaucoma, la verdad es que el paciente diabético, creo que muchos de Ujú. los servicios médicos que hoy en día tenemos, pues, en los servicios de salud ocupacional, creo que hay mucho de esto. Y creo que valdría la pena poder tomar unos 10 minutos o que nos compartas tu experiencia con esto. Me gustaría igual, si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, pues ya sea que lo escriba o si nos pueden, vaya, si nos pueden escribir o podemos abrir los micrófonos para que igual comencemos con esta dinámica.
Órale. Bueno, entonces vamos a poner lo de retinopatía diabética. Aquí la única cosa, disculpe, me da mucha pena porque perdónenme, no sé por qué nos está proyectando bien. Voy a cerrar esta presentación rapidísimo y les voy a poner, les voy a compartir la de retinopatía diabética. A ver, ventanas, retinopatía diabética, compartir. ¿Se alcanza a ver? Pero se ve mal, ¿verdad? A ver. ¿Alcanzan a ver la presentación de retinopatía diabética? Sí, sí se alcanza a proyectar, Doc, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, hablar de retinopatía diabética, la verdad es que es complicado porque, digamos, es un tema extremadamente largo, pero lo más importante, vamos a hablar acerca de las características epidemiológicas, los daños y a lo mejor un poquito de tratamiento en cuanto al ojo. Esta diapositiva la puse porque es como, digamos, tenemos que darnos una idea de cómo ven los pacientes con retinopatía diabética. La causa más común de pérdida visual en los pacientes con diabetes es lo que se le conoce como edema macular. El edema macular, para acabarla, es el edema, eso quiere decir la hinchazón de la mácula, la porción central de la retina. Entonces, si está hinchada la porción central de la retina, vemos con muy mala definición justo en el mero centro de nuestro campo visual. Entonces, la mayor parte de los pacientes diabéticos así es como ven. Bueno, con retinopatía diabética, así es como ven. La parte central la ven muy borrosa, muy distorsionada. Otra causa de pérdida visual en un paciente diabético son los sangrados adentro de la cavidad vítrea, y es así más o menos como ven los pacientes, ven como manchas de sangre. Entonces, a veces los podemos confundir un poquito con lo que le comúnmente dicen moscas volantes, pero los sangrados en la cavidad vítrea son muy grandes, digamos, no son manchitas pequeñas, son gigantescas y sí quitan agudeza visual. Como epidemiología, pues sabemos que es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero es la primer causa de ceguera reversible en adultos en edad laboral y en países en vías de desarrollo. Entonces, causas de ceguera reversible, la diabetes es la principal. Eso quiere decir que también pues, es prevenible. Es el 5% de los 37 millones de ciegos del mundo. Y desafortunadamente, uno en un tercio tiene algún tipo de retinopatía diabética, y eso quiere decir un 34%, es muy extremo, un 34% de todos los diabéticos de Estados Unidos, Australia, Europa tenían retinopatía diabética, y uno en 10 sufría retinopatía diabética, pero que ya bajaba la visión. Eso quiere decir lo que les dije, los sangrados o el edema macular. En México, el 31.5% de los diabéticos tienen retinopatía diabética. Eso en el 2018 eran 8 millones y en el 2022 eso eran 14 millones de personas. Entonces eso tiene un impacto muy importante en la retinopatía diabética. La fisiopatología de la retinopatía diabética, pues oye tonto, pero pues obviamente empieza todo con la hiperglicemia crónica. La hiperglicemia crónica nos da lo que se le conoce como la microangiopatía, eso quiere decir daño en los vasos retinianos pequeños, y esto nos pega por dos lados. Primero, hay un engrosamiento de la membrana basal. Este engrosamiento de la membrana basal hace que haya dilatación, hiperpermeabilidad, y eso es lo que nos da el edema. Eso nos da isquemia, la isquemia hace que aumente el factor de crecimiento vascular endotelial y eso causa proliferaciones, eso hace que haya desprendimientos de retina, glaucomas neovasculares y hemorragia vítrea. Por último, los microvasos retinos también puede dar pérdida de los pericitos. Cuando hay pérdida de los pericitos, se pierde el tono vascular y esto causa las lesiones características que son los microaneurismas. Ahorita vamos a andar un poquito de todo esto, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, como dijimos, el factor de riesgo principal siempre va a ser la hiperglicemia. Si un paciente tiene el azúcar alta, le va a ir mal. Si tiene el azúcar normal, a pesar de ser diabético, se toma sus medicamentos. Si tiene el azúcar bien, pues le va a ir bien. Otros factores van a ser el tabaquismo, la hipertensión, la nefropatía, la hipertrigliceridemia, la obesidad. El embarazo es una situación bien importante porque cuando es un paciente ya es diabético y se embaraza, le va peor después de esto. Y hasta este punto la genética. Hay muchos estudios, de estos a lo mejor no vamos a andar mucho porque estos estudios ya son como más enfocados a cada uno, pero vamos a hablar un poquito de cada uno. El estudio de Wisconsin nos dijo que es el que dijo en el ojo que pues, los factores de riesgo van a ser el control glucémico, el tabaquismo y la hipertensión. Que es el DSCT, nos habló acerca de que el control estricto en los diabéticos tipo 1 disminuyó el riesgo de progresión de la retinopatía diabética.
reduce el riesgo de aparición en un 76%. Eso quiere decir, si se controla bien, no va a tener retinopatía diabética. Pero los pacientes que ya lo tienen, reduce el riesgo de progresión a la mitad y de progresión a severa, digo, un poquito menos también de la mitad, pero la mitad. Y reduce el riesgo de edema macular en un 23%. Estos que son europeos nos dicen que la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 se benefician de un control intensivo de los niveles séricos de glucosa. Y este es uno muy importante, nos dice que el porcentaje de monoglobina glucosilada disminuye el riesgo en 7.9%. Aquí, digo, no quedó tan claro, pero a lo que se refiere es que cada 1% de disminución en la hemoglobina glucosilada nos disminuye el riesgo hasta 7.9% de progresión. Entonces, lo que yo siempre trato de decirle a los pacientes y hasta cierto punto tratar de decirle a los médicos que yo conozco, bueno, que luego les doy clases o lo que sea, es decirles, a lo mejor estamos un poquito desactualizados y no les mandábamos hemoglobina glucosilada a los pacientes. Es importantísimo que les mandemos esto porque sabemos con la hemoglobina glucosilada qué riesgo tienen de ir desarrollando cada vez más retinopatía diabética. A veces solamente les mandamos las glucosas en ayuno, los cursos de tolerancia, pero la hemoglobina glucosilada es básica para saber cómo están controlados. Aquí tenemos unas curvas de cómo se van desarrollando retinopatía diabética los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. A los diabéticos tipo 1 al diagnóstico, a los menos de 5 años del diagnóstico, rara vez se diagnostican con retinopatía diabética. De los 5 a los 10 años, un cuarto tienen retinopatía diabética. De los 10 a los 15 años, hasta 2/3 tienen retinopatía diabética. Y más allá de los 20 años, casi todos tienen retinopatía diabética y la mitad tienen retinopatía diabética proliferativa. Y a lo largo de la vida, hasta el 50% desarrolla edema macular. Edema macular. A esto nosotros entonces le decimos a los pacientes con diabetes tipo 1 que nosotros los tenemos que empezar a revisar de los 5 a los 10 años del diagnóstico, porque ya vimos que antes de 5 años es rara vez que desarrollan retinopatía diabética. A los diabéticos tipo 2 los tenemos que revisar un poquito más tempranamente. A los 10 años, un cuarto, y a los 15 años, del 60-80% tienen retinopatías diabéticas y un 10% tienen retinopatías diabéticas proliferativas, eso quiere decir más avanzadillas. Entonces, como yo les decía, a los diabéticos tipo 1, nosotros les recomendamos que se revisen a los 5 años del diagnóstico. Y a los diabéticos tipo 2 los tenemos que revisar justo cuando se diagnostican. Esto tiene que ver con que usualmente, como les comentaba, primero los diabéticos tipo 1 a los 5 años casi no tienen daño y es muy común que se diagnostique la diabetes tipo 1 en edades más tempranas. Y la tipo 2 se diagnostican pues casi cuando ya están muy avanzados, porque usualmente no se dan cuenta de nada de estos pacientes. Nosotros tenemos dos clasificaciones, la internacional y la de ETDRS. Prácticamente yo les diría que ustedes con que sepan, me voy a saltar la internacional porque es muy parecida al ETDRS y realmente casi no se utiliza la internacional, con que ustedes sepan que se clasifica con el ETDRS en, digamos, tres grandes grupos: sin retinopatía diabética, la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Que sepan que la proliferativa es en la que todavía no hay neovasos. Las lesiones características de la no proliferativa, dijimos microhemorragias, microaneurismas, alteraciones intrarretinianas microvasculares, que son, digamos, como parecidos a neovasos, pero no son neovasos, y los arrastramientos venosos. Y las lesiones características de la proliferativa son los neovasos y las hemorragias vítreas. Entonces, ya rapidísimo, dijimos las lesiones características de la no proliferativa, los microaneurismas. El primer signo es lo primero que vemos. La característica del microaneurisma es que mide de 15 a 60 micrómetros y están en capilares venosos adyacentes a las áreas de no perfusión. Y su número va relacionado con la severidad de la retinopatía diabética. Entonces, el microaneurisma se refiere, son aneurismas pequeños, chiquititos. Los aneurismas, acuérdense lo que dijimos hace rato, es el daño, cuando hay daño en los pericitos, el, el, digamos, el capilar vascular pierde su tono y de ser una situación tubular
tiene dilataciones saculares y entonces esas dilataciones se ven redonditas. Estos que tenemos aquí en la foto, estos puntitos que se ven, así como redondos y rojos, estos son los microaneurismas. Mientras más microaneurismas haya, pues peor está el paciente. Otras lesiones características de la no proliferativa son los exudados duros. Estos, digo, a mí me gusta mucho decir nada más exudados porque ahorita vamos a hablar de los pseudoexudados, pero bueno, los exudados duros se refieren a los depósitos de lípidos blanco-amarillentos y estos son estos puntitos blanco-amarillosos que están usualmente en el polo posterior en la región de la mácula. Estos pueden tener tamaños variables, pero otra vez tienen predilección por la mácula. Los exudados varían con el tiempo, porque estos son, digamos, lípidos, proteínas que se exudan del torrente sanguíneo y pueden ir siendo fagocitados por los macrófagos. Y cuando ya son exagerados, pueden hacer unas cicatrices ya muy compactas. Eso quiere decir, todos los lípidos y las proteínas se hacen una plasta y ya no se pueden quitar, que dejan cicatrices. Lo que comúnmente le dicen exudados blandos son áreas realmente no son verdaderos exudados, son solamente áreas de infarto. Hay isquemia focal y tienen acúmulos de detritos axoplásmicos y en el lugar de la isquemia. Entonces, lo que comúnmente le dicen exudados blandos realmente no son exudados, son áreas de isquemia. La red capilar superficial se trombosó y esa red capilar, pues digo, como ya no está, ya esa es la zona que nutría esa red capilar se queda pálida y entonces se ven como pseudo exudados. Otra de las lesiones características son las hemorragias intrarretinianas y estas hemorragias es cuando se rompe un microaneurisma y estas también nos dan zonas de baja perfusión. Usualmente cuando son superficiales, les decimos superficiales, perdónenme, a las que están en la capa de fibras nerviosas. Y estas son características como las que le dicen las hemorragias en flama, porque se ven como pues, flamas. Y si ven, siguen la capa de fibras nerviosas, se ven así por la distribución de la capa de fibras nerviosas. Y las que son más profundas son más redondas. Y estas están en las capas plexiforme externa y la nuclear interna. Los amires son anormalidades vasculares, perdónenme, los anormalidades microvasculares son los amires y los rozamientos venosos. Los amires son como si fueran neovasos, ahorita los explicamos, y los arrozamientos venosos son lesiones donde la vena se va estrechando, engrosando. Se ven arrozamientos o a veces le dicen como asalchichonamientos, como que las venas se ven gordas y luego delgaditas, gordas y delgaditas. Y esas son las lesiones de las no proliferativas. Las proliferativas hablamos acerca de la neovascularización. Entonces, la neovascularización se refiere a que cuando nosotros tenemos estas áreas de isquemia, se empiezan a elevar los niveles del factor de crecimiento vascular endotelial. Este factor de crecimiento hace que se creen vasos sanguíneos anormales. Estos vasos sanguíneos son muy frágiles y entonces se rompen muy fácil. Esta es la causa de que después haya hemorragias vítreas. Entonces, la neovascularización, no se ve bien la foto, pero bueno, hablamos de neovascularización en la papila y puede tener cierta severidad si es mayor de un cuarto del diámetro de la papila. Cuando hay neovascularizaciones extrapapilares, digamos, estamos hablando de que hay neovasos en cualquier otra parte de la retina. Aquí no sé si alcanzan a ver, es que la foto no está muy bonita, pero se ven estas lesiones como vasos sanguíneos anormales, tortuosos que están aquí. Eso es lo que nosotros le decimos neovasos. Estos son la causa de que haya los sangrados. Vamos a pasar a la que sigue. Cuando hay esos neovasos y sangran, después del sangrado hay una metaplasia de las células del vítreo. Y eso quiere decir cambian digamos, no sé cómo puede ser, sí, de un tipo celular a otro tipo celular. Se forman fibroblastos y esto causa una proliferación fibrosa. Y estas proliferaciones fibrosas forman láminas y estas láminas forman cordones y esas cordones cuando se condensan y se contraen causan desprendimientos de retina. Entonces todo es como la cadenita. Hay isquemia, después de la isquemia hay neovascularización y después de la neovascularización hay proliferaciones y esas proliferaciones desprenden la retina. Las hemorragias, digamos que es lo que dijimos, cuando se rompen los neovasos, hay hemorragias perretinianas o también les podemos decir a veces subhialoideas. La subhialoidea es la característica que está, digamos, la retina y la hialoides. La hialoides es la parte más pegada a la retina del vitrio. Esta hialoides, cuando, digamos, cuando se
acumula sangre entre la retina y la hialoides, se hace por gravedad un nivel. Y a veces les decían antes hemorragias navicular, de aspecto navicular, que parecían navíos o barcos, porque tienen este nivel y esta parte como convexa. Entonces te decían, ay, tiene cara como de barco. Las hemorragias, esas son las prerretinianas, pero son las o subyaloideas, pero también puede tener hemorragia vítrea. Cuando la hialoide se rompe, se truena, entonces definitivamente digamos como que toda la sangre se desparrama en la cavidad vítrea y ya no vemos claro. Y esto es lo que usualmente le baja mucho más la visión al paciente, son las hemorragias vítreas. Los desprendimientos de retina es cuando hay una contracción de las láminas de proliferación fibrosa. Y digamos, la retinopatía diabética proliferativa es cuando tenemos estos factores de riesgo, que haya mucha neovascularización en la papila. Esto, digamos, son lo que le decimos características de alto riesgo. A lo mejor no se las tienen que aprender, nada más con que sepan que pues, estos vasos sanguíneos anormales, como muy tortuosos y gordos, son no vasos, y estos no vasos son característicos de la proliferativa. Esto es malo y hay que mandarlos luego a consulta. A veces también en el DCCT, esto también no lo dije, bueno, dijimos que eso es lo que yo les comenté, que hay disminución del riesgo por cada 1% de hemoglobina glucosilada, pero también es importante saber que hay un empeoramiento precoz de la retinopatía diabética con el control de la glucemia. Esto es bien característico de los pacientes que tenían hemoglobinas glucosiladas de 10 o a lo mejor que llegan con 500 al consultorio y le bajan la glucosa de golpe, pues usualmente cuando le bajan la glucosa de golpe, empeora la retinopatía diabética. Y esto tiene que ver con que otra vez está digamos, a veces inicia la insulina o empieza otra vez a haber un ingreso de la glucosa sérica hacia el espacio intracelular y se empiezan a liberar muchos radicales libres. Y este aumento de los radicales libres causa mucho daño celular. Entonces hay empeoramiento cuando se controlan los pacientes de inicio. Otros factores de riesgo de que tenga retinopatía diabética proliferativa es la intensidad de la retinopatía diabética, cuando hay reducción de la agudeza visual, cuando, digamos, también los niveles altos de hemoglobina glucosilada, cuando hay retinopatía diabética, la hipertrigliceridemia y la hipertensión arterial. Eso acuérdense, de hecho es muy importante, no me acuerdo si hay una diapositiva un poquito más importante, pero las metas para un control en un paciente diabético no solamente son la glucosa, sino también la hipertensión y la hipertrigliceridemia. Y digamos, eran las tres que yo les dije: retinopatía diabética no proliferativa, proliferativa y avanzada. Por avanzada es que pues, ya, digamos, no tiene solución, entre comillas. Cuando hay proliferaciones fibrovasculares o desprendimientos de retinas traccionales, cuando hay hemorragias vítreas que no se quitan, el glaucoma neovascular y la tisis. La tisis es que el ojo, ya de tanto daño que tenía, se empieza a hacer chiquito como pasita, se empieza como a arrugar como pasita. Entonces, lo platicamos lo del edema macular diabético, pero siempre también me gusta decirles que son dos entidades diferentes. Una es la retinopatía diabética. Un paciente puede tener mucha retinopatía diabética y no tener edema macular. Y al revés, un paciente también puede tener mucho edema macular y casi no tener retinopatía diabética. Un segundito, que se me movió el cursor. Ahora sí. Por el edema macular diabético nos referimos a cuando hay una ruptura de la barrera hematorretiniana. Hay aumento de la permeabilidad y esto hace que los elementos formes y no formes de la sangre puedan acceder al espacio extracelular. Nosotros clasificamos en tres: edema macular diabético con compromiso central o sin compromiso central o sin edema. También perdóname, hay diferentes clasificaciones. También no es importante que la sepan, honestamente ni yo me la sé bien, pero la clasificación hay una del ETDRS, la internacional, luego hay una clasificación por fluorangiografía y otra por OCT. Digamos, aquí es como clasificarlo. Esta, si no recuerdo, es la del ETDR, no, perdón, esta es la internacional, que habla de que el edema macular, si está en la porción central o si está a más de un diámetro de disco con engrosamiento, sin engrosamiento. Con que ustedes sepan que el edema macular se refiere a la presencia de exudados verdaderos en el área macular, con eso tienen. Y recuerden identificar los exudados verdaderos. Para nosotros, el examen de cajón es lo que le decimos nosotros, la tomografía de coherencia óptica, el OCT. El OCT nos hace una imagen casi histológica de las capas de la retina. Y lo que nosotros encontramos en el OCT son estos espacios quísticos
en el espesor de la retina. La retina debería de medir 250 micras y usualmente pues la vemos aumentada de tamaño, aparte tiene una depresión que aquí está perdida. El tratamiento en general para el edema macular diabético es el láser. Podemos darle láser. El problema, ahorita les explico cuál es el problema con el láser, porque quemamos, el láser lo que hace es quemar la retina. Entonces, si le quemamos el centro, pues no va a haber en el centro del paciente. Otro de las armas que tenemos para tratar el edema macular diabético son lo que se le conocen como los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son moléculas que nos bloquean el factor de crecimiento vascular endotelial. Recordemos otra vez que la isquemia hace que haya aumento del factor de crecimiento vascular endotelial. Ese factor de crecimiento vascular endotelial es lo que causa la neovascularización, y nosotros si ponemos medicamentos que bloqueen esa neovascularización, podemos detener el avance de esto. Y ya en el caso de muy severas de hemorragias vítreas o edemas refractivos, podemos utilizar incluso la vitrectomía. Para pacientes, digamos, esto viene de ciertos artículos del ICO, del Consejo Internacional de Oftalmología, es que en pacientes, perdóneme, en países de bajos recursos o en vías de desarrollo, cuando nosotros encontramos pacientes que tengan una retinopatía diabética que sea no proliferativa en severa o proliferativa que esté moderada, debemos de referirlo a, perdón, retinopatía diabética no proliferativa severa, proliferativa o proliferativa moderada, los tenemos que referir en el momento. A veces es muy complicado, pero si ustedes tienen acceso a un oftalmoscopio directo y ustedes le ven los novazos, lo tienen que referir inmediatamente. Yo les diría que casi que cualquier paciente que le vean lesión de retinopatía diabética, hay que referirlo. Si tienen, hay que seguirlos, sobre todo cuando ya tenemos retinopatías diabéticas proliferativas, hay que seguirlos muy cercanamente. Y aquí a lo mejor, esta es la diapositiva que a lo mejor a ustedes les sirva un poquito más. Pacientes, digamos, usted, más bien dicho, todos, casi todos en todos los consultorios hay una cartilla de Snellen. Entonces, si tienen cartilla de Snellen y tienen forma de tomar la agudeza visual con o sin lentes, si ustedes ven un paciente que les ve 20/40 o mejor, ese paciente ustedes lo pueden estar manejando y verlo cada año, no pasa nada. Si es un paciente que ve peor de 20/40, pues se puede mandar de manera no urgente. Eso quiere decir, pues vayas a oftalmólogo cuando pueda, vayas a hacer unos lentes y vemos. Pero si vemos peor si ya ustedes tienen forma de ver el fondo de ojo y le ven datos de retinopatía diabética no proliferativas, ya sea severa o una proliferativa o edema macular, hay que referirlo de manera urgente. Entonces, pacientes que ven peor de 20/40, mejor enviarlos. Y otra vez, lo que dijimos, creo que a lo mejor nada más lo puse en esta parte, bueno, nada más lo dejé en esa parte, pero el tratamiento médico, las metas del control no solamente es la glucosa, sino también la hipertensión y la hipertrigliceridemia. Ya por último, si no me recuerdo, es recordar que el 60% de las personas con diabetes se somete a exámenes anuales de retinopatía diabética. Los diabéticos tipo 1 se tienen que vigilar, se tienen que enviar a tamizaje de retinopatía diabética a partir de los 5 años del inicio. Y los diabéticos tipo 2 se tienen que hacer al momento del diagnóstico. Mantener los niveles de glucosa cercanos a lo normal y una presión arterial casi normal reduce el riesgo de la retinopatía diabética se desarrolle o progrese. Y otra pregunta que luego hacen los pacientes es que si pueden tomar aspirina, porque luego dicen que el problema es el sangrado y pues sí, sí pueden tomar aspirina. El 14 de noviembre, que ya se nos fue el día, siempre, siempre, siempre el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, así, si no me recuerdo, esta plática es del 2022, es del año pasado, y el tema de ese año fue Actúa hoy para cambiar el mañana. Entonces, el diagnóstico es lo más importante. Digo, sí, la prevención, de esto hablamos, digo, de otras cosas y lo que sea, pero para nosotros como médicos, y ya tenemos al paciente que es diabético, el diagnóstico de la retinopatía diabética, pues tenemos que hacerlo intencionadamente. A lo mejor no todos tenemos acceso al oftalmoscopio indirecto, pero a lo mejor el directo sí. Y si no hay directo, pues ni modo. Entonces, aunque sea una cartilla de Snellen, tomarle la visión y mínimo con eso nos podemos dar una buena idea de si el paciente necesita ser referido o no. Y ya es todo. Muchísimas gracias y una disculpa por pasarme del tiempo. Voy a dejar de compartir. Ahora sí, ¿alguna duda? Ya ni me di cuenta que se apagó la luz. Sí, mira, ¿Alguna duda? pues gracias por compartir tu conocimiento. De hecho, sí hay preguntas, por aquí pusieron una, y me gustaría igual que participaran,
igual escribiendo aquí sus preguntas o dudas aquí en el chat, o también pueden alzar la mano, abrimos el micrófono para que pues si tienen alguna duda se pueda resolver, ¿no? Hay que aprovechar al experto porque pues bueno, muchas veces en la consulta diaria en salud ocupacional pues es muy difícil, ¿no? En ocasiones no sabemos el abordaje inicial y si es momento pues es mejor ahorita preguntar a después en el consultorio tener esa duda y pues prácticamente lo que hacemos es llevarlo de una manera muy inmediata al oftalmólogo, ¿no? Cuando pues a lo mejor podemos ayudar un poco más y evitar algún tipo de negligencia. Aquí hay una pregunta de la doctora Oriana que dice, ¿cómo podemos identificar y diferenciar una disminución de agudeza visual causada por exposición a pantallas de visualización de datos versus retinopatía diabética? Sí, bueno, realmente sí, ¿cómo se le llama? La pérdida visual por dispositivos electrónicos es una situación muy importante. O sea, la verdad es que sí se está, no sé cómo poner eso, está investigando mucho acerca de eso. Es muy común que ahorita todos estemos la computadora y de repente la distancia a la cual estamos de los dispositivos electrónicos es relativamente cercana. Entonces, los músculos intraoculares están contrayendo continuamente cuando estamos viendo pantallas. Entonces, si uno deja de ver las pantallas en ese momento y volteamos a algo lejano, esos músculos intraoculares tardan otra vez como en relajarse. Entonces, eso es cuando vemos borroso y es por secundario a la exposición de estos dispositivos electrónicos. ¿Cómo podemos distinguir si solamente es eso o es alguna otra cosa? Pues es muy sencillo porque realmente los músculos otra vez se relajan en cuestión de segundos. Si un paciente, ustedes le dicen, ¿sabes qué? Cuando dejas de ver es momentáneo y después de un minutito de que dejas de ver la pantalla otra vez puedes ver bien de lejos, pues sabemos que entonces es por el uso de la pantalla, del celular, de la computadora. Si es un paciente que me dice, no, ¿sabes qué? Es que no se me quita la visión borrosa. Yo cada que me pongo a ver la computadora y después aunque vea a lo lejos y voy manejando y sigo viendo igual de borroso, eso es por otra cosa. Recordemos que pues, los datos de retinopatía diabética es lo que yo les pusimos al inicio. Las manchas rojas, los sangrados o incluso otra vez la pérdida del campo visual central. Entonces esos son datos un poquito más indicativos de retinopatía diabética. No sé si quedó claro. Bien, pues yo creo que ahorita igual la doctora nos escribirá si quedó claro o no. La otra Perfecto. pregunta que aquí hace María Guadalupe Campos dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo hay que realizar el lavado, me imagino que ocular cuando hay una salpicadura en ojos por químicos? Recuerden entonces, ¿cuánto tiempo hay que realizar el lavado? Pues se tiene que realizar el lavado por más de 10 minutos mínimo. Eso quiere decir de 15 a 20, se decía la presentación. Es un poquito variable y depende mucho de con qué haya sido la causticación. Eso quiere decir, a lo mejor si le cayó un ácido muy leve, como por ejemplo limón al paciente, pues a lo mejor con un minutito va a ser suficiente. Pero si le cayó ácido acético, si le cayó sosa, si le cayó cal, ahí sí definitivamente quédense 20 minutos lavándole. Hay dos formas de hacerlo así. Digo, ya no lo mencioné bien, pero otra vez, se tiene que hacer como a presión. Entonces pueden agarrar una jeringa de 10 o de 20 y echarle unos 2 3 jeringazos a presión. O la otra, agarran un Metricet, es de estos de venoclisis, y cuelgan un litro de solución salina y dejan en la superficie del ojito, goteando el set de venoclisis. Y así lo dejan 20 minutos que gotee, gotee, gotee. Otra vez, le dan un lavado a presión y después continúo con esto. Y entonces ya se va a lavar todo lo que hay ahí. Recuerden otra vez lavar los fondos de saco. Eso quiere decir, con un hisopito tratar de la porción inferior de la conjuntiva, como que tallarla tantito para que se salga toda la tierrita, todo el polvo que hubiera podido quedar. Muy bien, ¿alguna otra Ok, duda? perfecto. Pues mire, aquí hay otra pregunta, otra duda. Dice, en caso de que sufra una punción en el ojo por arma punzocortante, ¿no es necesario retirar el objeto? A ver, ¿cómo? No entendí la pregunta, perdónenme. Ujú. Dice, en caso de que sufra una punción en el ojo por arma punzocortante, no es necesario retirar el objeto. Ok, eso es bien complicado. Lo que pasa es, estamos hablando, por ejemplo, de heridas
no sé cómo ponerlos, de proyectiles pequeños usualmente. Aquí ya no me metí tanto en heridas, por ejemplo, de objetos punzocortantes. Yo entiendo, por ejemplo, un cuchillo, un picayelos. Entonces, digamos, es bien difícil porque usualmente estas llegan no nada más al cono, sino hasta en la parte de atrás. Pueden estar incluso hasta el encéfalo. Entonces, ahí sí no se recomienda quitarlas para nada. Yo lo que les diría es, si es una herida penetrante con un objeto más, o sea, grande que ustedes pueden ver y está saliendo, no lo toquen. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, otra vez, como les digo, puede llegar hasta el cerebro y es un problemón. Segundo, si hay una vena, una arteria grande que ese objeto está lesionando y digamos ya lleva ahí 20, 30 minutos, pues ya es un coágulo y no se va a desangrar el paciente, no va a tener otro problema. Si ustedes lo jalan, no nada más el coágulo se lo van a llevar, sino esa venita, esa arteria grande la pueden hasta lesionar y puede desangrarse el paciente. Muy bien, perfecto. Pues mira, hay otra pregunta por Jorge Hernández. La pregunta es, ¿cómo cree usted que se pueda llegar a las personas que trabajan de manera informal, llámese en talleres de torno, soldadura, etcétera, en los que son muy comunes los accidentes por charneles y daños a la córnea o cualquier parte de la órbita? Ay, eso es bien complicado, porque pues realmente el problema de los trabajadores informales es que al patrón no le interesa lo que le pasa al trabajador, entonces no les van a dar lentes de protección. Pues ¿cómo llegar? Pues que cuando lleguen a consulta estarles diciendo ponte lentes de protección, es la única forma. Bien, como tener las medidas de prevención, o sea, tener su equipo de protección personal, unos lentes de seguridad adecuados, ¿cierto? Exactamente, Perfecto. Y pues obviamente, pues referirlo lo más pronto posible a una unidad especializada, en tema de oftalmológico, ¿no? exactamente, también eso es muy Hay otra importante. pregunta, Doc, por Javier Díaz. Dice, ¿qué tipo de equipo, material, solución recomiendan como para tener como mínimo en un consultorio de salud ocupacional? Pues miren, el equipo mínimo, miren, solución, ok. Hay kits especiales. De hecho, en las empresas, usualmente en las fábricas, debe de haber como un área de lavado de ojos. Aquí en México, la verdad es que eso no está muy bien, como legislado, pero debería de haber una regadera y un área de lavado de ojos. Es como los bebedores que están en las plazas, así igual, pero sale el agua un poquito más presión. Yo sé que no lo hay, pero si lo hubiera en sus empresas, pues qué bueno. En el consultorio como tal, lo que yo les recomendaría, tener una solución salina fisiológica al 0.9%. Hay soluciones especiales para los ojos que se llaman soluciones salinas balanceadas, pero esa es mucho más cara y más difícil de conseguir en las farmacias, por así ponerlo. Entonces, solución salina. Yo les diría no sé, un tripié, donde colocar esa solución y tener una venoclisis y jeringas. Es lo único, es lo básico. Les puedo yo decir que pues a veces no tenemos, en los hospitales de gobierno, pues no tenemos ni con qué lavar, a veces les lavamos con agua de la llave y pues ni modo, o sea, mientras se haga, no pasa nada. Es mejor, es peor no hacerlo por decir, no tengo solución salina, no le lavo, vayas a otro lado. Eso es peor que si le lavaron con agua de la llave. Si me preguntan si puedes tener tu litrito de solución salina, un set de venoclisis, con eso, y una jeringa para echarle a chorro, con eso tienes. Bien, perfecto. Y pues bueno, aquí nos preguntan de manera directa, ¿qué tipo de servicios ofrecen ustedes para empresas para el cuidado de la vista para trabajadores? Pues bueno, miren, nosotros aquí en MedicV lo que ofrecemos es justo, pues bueno, uno, campañas en tema de prevención, eh, lo que es la salud visual, lo que es óptica, o sea, vamos al lugar de trabajo, se realizan campañas de salud en donde se puede valorar la agudeza visual y también referir, ¿verdad? Con el especialista, con nuestro especialista en este caso, con el doctor Juan Carlos, aquellos colaboradores que tienen alguna lesión, ¿verdad? Que ustedes a lo mejor tienen la duda y que obviamente también pues sospechan a lo mejor que pueda tratarse de alguna enfermedad profesional. Entonces, pues bueno, no solamente nos enfocamos en la parte preventiva, sino también la parte correctiva. Se adaptan también lo que son lentes de contacto, se adaptan lentes igual para trabajos, por ejemplo, los goggles de seguridad. Entonces, todo esto nosotros lo llevamos directo a su empresa. Basta con que ustedes se pongan en contacto con nosotros, que ahorita más adelante vamos a dejar sus datos. Y pues bueno, aquí hay otra pregunta. Bueno, aquí Jorge Hernández comenta que es una excelente exposición. Muchas gracias por compartir sus conocimientos desde Nicaragua. Otra pregunta por María Guadalupe Campos es, ¿qué gotas recomienda para tener un buen servicio de salud ocupacional? ¿Qué gotas recomienda tener en un servicio de salud ocupacional? Ok, ya entendí. Sí. Las gotitas, digamos, sí es importante que ustedes tengan, por ejemplo, lo que yo les comentaba, la tetracaína. Aquí en México el nombre comercial es Ponti.
Entonces, la tetracaína es súper importante, sobre todo en servicios donde hay pacientes, o digo, gente que está trabajando con los tornos, las fresas. Es muy común que les queden cuerpos extraños y, digamos, una cosa es a lo mejor que no se lo puedan quitar, pero otra cosa a lo mejor es que mínimo les quiten el dolor. Entonces, digo, las gotas, pues la tetracaína. En Estados Unidos o a lo mejor en otros países de Latinoamérica, la proparacaína también existe. ¿Qué otra cosa? Hay, digamos, ya no nos da tiempo de hablar de muchas cosas, pero otro tipo de problemas es lo que se le conoce como glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Entonces, por ejemplo, el timolol es un antiglaucomatoso. Ese es como básico. Si hay un paciente que ustedes sospechan de una crisis de glaucoma, ¿cómo sospechamos esto? Pues le tocan el ojo y está duro. Bueno, pues trae la presión intraocular alta, le pueden echar esas gotitas. Fuera de eso, yo no les recomendaría tener otras cosas. Si acaso, lubricantes. A veces esteroides para el uso de ojos y esto pues, no se recomienda. Pues básicamente eso. Anestésicos y gotas para bajar la presión. Y si acaso, lubricantes. Bien, perfecto. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta es, ¿qué recomiendan pacientes con cuerpo extraño metálica incrustada? Dice, perdón, es de Francis Valera, se me olvidó decir el nombre, es, ¿qué recomiendan pacientes con cuerpo extraño metálica incrustada en esclera que se dificulta retirarla? ¿Alguna referencia o alguna técnica? Pues miren, es bien difícil. Lo que pasa es que si es un cuerpo extraño que nada más está superficial, yo creo que sí pueden ustedes aventarse a quitarlo. Nada más, el problema es que, digamos, tengan mucho cuidado. Primero, solamente, ¿cómo se llama esto? Irrigar con agua. La misma agua a presión que hagan, a lo mejor lo bota y si se quitó, ya le hicieron. El siguiente paso sería quitarlo a lo mejor con un cotonete, un hisopo estéril si tuvieran, y si no, pues cualquier hisopo y lo pueden como empujar. Y también, si se quita, ya le hicieron. El único problema es a lo mejor también pues, si tuvieran alguna situación de algún aparato para magnificar, a veces venden hasta las lupas como que utilizan los médicos estéticos para inyectar o el dermatoscopio, algo que les magnificara, a lo mejor les ayudaría. Y hasta ahí yo, llegaría, porque el siguiente paso es quitarlo, ya sea con una, digamos, a veces podemos utilizar una aguja de insulina, pero eso vale la pena hacerlo bajo mucha magnificación, entonces necesitamos el microscopio, eso ya no se lo recomendaría hacer. Si ustedes ven otra vez, a lo mejor el primer paso, irrigarlo con agua, segundo con un hisopo, si no se pudo, ni modo, le ponen parche y lo mandan a otro lado para que lo valoren. Más que nada porque no es común que en los consultorios tengan la lámpara de hendidura o el microscopio. Bien, muchas gracias, Doc. Pues la siguiente pregunta la hace Jorge Hernández y dice, ¿en los exámenes ocupacionales hacen la tonometría de aire o se valora solamente como derivación para examen diferenciales de glaucoma? Miren, sí hacemos, de hecho aquí en MedicV podemos hacerles y cotizar lo que ustedes gusten en tema de tanto de oftalmología como de optometría. Podemos hacer todo lo que es la tonometría y si, por ejemplo, si en tu caso también requieren algún ultrasonido, pues también se puede cotizar. Todo lo hacemos, nos adaptamos a lo que ustedes como médicos ocupacionales requieran y que, pues bueno, quieran valorar o deseen valorar. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? Seguros, quedó todo muy claro. Bueno, pues miren, pues justo, pues me gustaría agradecerle mucho al doctor Juan Carlos por su excelente ponencia. La verdad es que, como les comenté en un principio, son temas que muchas veces en los servicios de salud, pues pues no estamos tan adaptados o tan capacitados para llevarlos. Como muy bien lo mencionó el doc, es mucha la información, de verdad, o sea, es mucho el tema de temas de enfermedades oculares. Como ustedes saben, pues bueno, hoy en día también tenemos la parte de las tablas nuevas de enfermedades en salud ocupacional, esta modificación que también incluye enfermedades oftalmológicas. Entonces, pues bueno, creo que es muy buen motivo para que empiecen a valorarlos. Pues como les digo, MedicV les ofrece toda esta gama de servicios, tanto para la salud ocupacional y en enfoque en lo que es la salud visual. Entonces, pues igual, me gustaría que nos siguieran, que nos apoyaran. Aquí les estoy dejando justo, pues bueno, el código QR para que se puedan contactar o también nuestro número de teléfono. Y pues bueno, pues sabemos que ya viene también pues la época navideña y pues les queremos desear felices fiestas y